Buenos días amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día viernes 7 de agosto del año 2020 y a los 145 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les pido me acompañen en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 13. Es posible que este capítulo haya sido escrito por el profeta Isaías cerca del final de su vida, alrededor del año 681 antes de Cristo aproximadamente. En los últimos 27 capítulos, es decir, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66, el profeta anuncia mensajes de consolación y esperanza al revelar las bendiciones de Dios a través del Mesías. Aquí tenemos una de ellas. Aquí tenemos una invitación de parte de Dios. Es una invitación a recibir una vida abundante. El texto que vamos a leer el día de hoy y que vamos a comentar y reflexionar. Debemos tener en cuenta el contexto bíblico, lo que nos lleva a tener presente el capítulo 53 de este libro, que describía de manera detallada la manera como iba a padecer y sufrir el Mesías. Lo hemos comentado hace algunos días, cómo padeció, sufrió, soportando los pecados del pueblo de Dios y cómo padeció y murió por nosotros para luego resucitar de entre los muertos. Jesús el Señor. En particular, señalamos el versículo 5 del capítulo 53, que dice así: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Es bueno que tengamos esta claridad con respecto a los padecimientos, a los sufrimientos del Mesías, de Jesús, y cómo está descrito en la profecía eh, que se narra en el capítulo 53 del libro de Isaías. Entramos entonces a comentar el capítulo 55 de este mismo libro, en el versículo 1, que nos presenta una invitación el Señor, una invitación de parte de Dios, y que es importante reparar en esta palabra desde el inicio de nuestra reflexión, porque nos lleva a tener presente de que Dios siempre toma la iniciativa con respecto al hombre. Es decir, dice así: vengan a las aguas. Todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer. Los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche, sin pago alguno. En primer lugar, la vida abundante que el Señor le ofrece al hombre y a la mujer no tiene precio. Es una invitación, como hemos comentado desde el inicio, es una invitación de parte de Dios al hombre, a la mujer. Es una invitación a tener una vida abundante. Pero hemos querido señalar, repito, el capítulo 53 respecto a la muerte del Señor Jesús, porque es el principio o la puerta de ingreso a esta vida abundante. En Jesucristo, el hombre tiene la posibilidad de disfrutar esta vida abundante. Si no hemos pasado por esa confianza, por esa fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo como aquel que pagó el precio por nuestros pecados, entonces no vamos a poder disfrutar de esta vida abundante a la cual el Señor nos invita en esta mañana.
En segundo lugar, la iniciativa nuevamente es divina y no es del hombre. El hombre no tiene iniciativa para nada con respecto al Señor, con respecto a Dios. Más bien Jesús vino a buscar a los perdidos. En tal sentido, Dios toma la iniciativa y la invitación es vengan, ¿no? Vengan a las aguas, vengan a comprar y a comer, sin pago alguno. Esa es la invitación el día de hoy. Es una invitación que nos hace el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Y a quiénes va dirigida esta invitación? Pues a todos los sedientos, dice, aquellos que han reconocido su necesidad, ya sea de sed o de hambre. Como dice la palabra, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Entonces está dirigido a aquellas personas que tienen o han reconocido una necesidad espiritual, una sed espiritual o un hambre espiritual. Y además dice, y los que no tienen dinero, es decir, aquellos que reconocen su pobreza, de igual manera, su incapacidad económica. Reconocen que no son autosuficientes, reconocen sus limitaciones. Porque aquí podemos ver cómo se enfoca respecto a una necesidad que está referida a la sed o al hambre, pero también a aquellos que reconocen su necesidad en el ámbito patrimonial, en el ámbito económico, en el ámbito del dinero. Es decir, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno, gratuitamente. Entonces, para aquellas personas que reconocen su necesidad, que reconocen sus limitaciones, para ellos es esta invitación. Y de igual manera, para todos aquellos que no están en bancarrota, para aquellos que sienten o consideran no tener limitaciones, para ellos también es la limitación. Dios es un Dios de amor que no hace acepción de personas. Y en este tiempo, como en el tiempo que se escribió esta profecía, esta invitación, esta palabra, vemos de que esta palabra de esperanza, vemos que la invitación es para todos los hombres, para todos aquellos que reconocen su necesidad, sus limitaciones. En cuarto lugar, ¿cuáles son los beneficios de acceder a esta invitación? Bueno, la Biblia lo dice, vengan a las aguas, primer beneficio, vengan a las aguas. Vengan a comprar y a comer todos los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche. Ahí está, aguas, vino y leche, ¿no? Son realmente bebidas que son vitales, como el agua, por ejemplo, vitales para el ser humano. El agua nos hidrata y nos genera sobrevivencia. La leche, que es un nutriente y que ayuda al crecimiento de la persona. El vino, que genera alegría, júbilo. Entonces vemos cuáles son los beneficios de acceder a esta invitación. El agua nos sostiene y las personas necesitamos ingerir líquido, agua, porque si no nos deshidratamos. Y tenemos la necesidad también de alimentarnos. Y el Señor Jesucristo tiene todos estos recursos para alimentar y sostener la vida de los hombres. Por eso es que en Él es la fuente de vida.
Él es la fuente inagotable de vida, de tal manera que nosotros y todos aquellos que deseen acceder a esa invitación, podemos ir, podemos llegarnos a Él para satisfacer esa sed y ese hambre espiritual, sin pago alguno, sin pago alguno. Esto significa es gratuito. En el versículo 2 dice la palabra: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Muchas veces las personas, los hombres, nos conformamos con baratijas realmente y no probamos lo mejor y no probamos lo bueno. Lo mejor, lo que es bueno, está en el Señor, está en Dios. Y por eso la palabra dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Amós capítulo 5 versículo 4 dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. De tal manera que cuando nosotros buscamos al Señor, escuchamos de Dios, en una relación cercana con el Señor, pues el Señor nutre nuestras vidas, sostiene, sustenta nuestras vidas con lo que es bueno y nos deleita con manjares deliciosos que están en su palabra, porque su palabra es un manjar delicioso, que podemos disfrutarla y es el mejor nutriente para el alma. El versículo 3 dice: presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con vosotros, haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Presten atención, nos dice el Señor, y vengan a mí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada día de nuestra vida. Prestar atención a Dios a través de su palabra. Acercarnos a el Señor a través de su palabra, a través de la oración. Escucharle a Él para que viva nuestra alma, para vivir, porque literalmente así dice su palabra: escúchenme y vivirán. Escúchenme y vivirán. Nada puede sustituir la voz de Dios, la palabra de Dios. En ese sentido tenemos que ser claros. A quien tenemos que escuchar es a Dios, y Dios tiene su palabra, y su palabra está en la Biblia. Y cuando el hombre quiere escuchar o necesita escuchar de Dios, se acerca a la Biblia, se acerca a su palabra. Y no hay otra cosa que pueda sustituir la palabra de Dios. No puede sustituirla una prédica, no puede sustituirla un mensaje, no puede sustituirle los cantos, no. Lo que la boca de Dios es la Biblia. La palabra de Dios está escrita en la Biblia. Entonces, cuando el Señor dice: presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán, tenemos que hacer eso, prestar atención a su palabra y viviremos. Dice la palabra de Dios que a Jesús lo puso como testigo para los pueblos, como jefe supremo. Y sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. En Cristo hay abundancia, amigos. Hay abundancia para todos y para cada uno.
Las personas que están satisfechos con el mundo no ven la necesidad de Cristo y dicen no tener sed, porque de alguna manera el sistema de este mundo los tiene llenos, los tiene satisfechos. Los aspectos terrenales, los aspectos del mismo sistema de este mundo que está escrito en la palabra. Y en este sentido no ven la necesidad de Cristo y lo tienen a Dios, no les interesa a Dios. Y reconocen que no tienen sed de Dios. No les preocupa sus almas. No están preocupados acerca de su destino eterno. No tienen preocupación al respecto. No les interesa qué va a ser de ellos en la eternidad. No tienen ningún interés. Sin embargo, cuando la persona es destinatario de la gracia de Dios, entonces Él pone la sed. Dios pone la sed en el hombre. Dios le da hambre al hombre y Dios le da al hombre el deseo de escuchar su palabra. Cuando una persona ha recibido la gracia de Dios, cuando una persona es destinatario de la gracia de Dios, entonces ese hombre o esa mujer reconoce su necesidad, reconoce que tiene sed de Dios, que tiene hambre de Dios y que tiene deseo por su palabra, por la palabra de Dios. No hay manera de que el hombre por su propia cuenta pueda acceder a esta gracia. Si no le es dado del cielo, si no le es dado como un don de Dios, como un regalo de Dios, no hay forma de que pueda tener hambre o sed de Dios. El libro de Isaías dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Isaías nos dice que llamemos al Señor mientras está cerca. Dios no se aleja de nosotros, pero a menudo nosotros nos alejamos de Él o levantamos barreras de pecado entre Él y nosotros. Busquemos al Señor. Este es un tiempo para buscar del Señor, para que todos nos volvamos a Dios, para que todos llamemos al Señor mientras Él está cercano. Y también en el versículo 7, el profeta Isaías dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Este es un llamado de Dios para el hombre. Este es un llamado al arrepentimiento, para que el hombre malvado, dice, abandone su mal camino y abandone sus perversos pensamientos y que se vuelva al Señor, que es generoso para perdonar. Esa es una gracia. Él es generoso, dice la Biblia, para perdonar. Es decir, que tiene abundante perdón para todos aquellos que se lo pidan y que se lo pidan de corazón, que se lo pidan sinceramente. Y de Él, dice, recibiremos misericordia. Dios es rico en misericordia, misericordioso en gran manera. Y dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces tenemos la gracia y la bendición de poder ser perdonados y de volvernos a Dios y de abandonar nuestros perversos caminos, porque Dios quiere eso, que abandonemos el mal camino y que abandonemos nuestros perversos pensamientos y que nos volvamos al Señor nuestro Dios
quien es generoso para perdonar. El llamado es que tengamos hambre y sed del Señor y no de las cosas perecederas de este mundo. En este día respondamos a la invitación y bebamos del agua que salta para la vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús dijo: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Gracias a Dios, porque solamente Él puede satisfacer nuestra necesidad. Ese vacío que tiene el hombre solamente lo puede llenar Dios. Nada más, ni nadie más, solo el Señor. Y Dios está dispuesto a dar de beber al sediento, a aquel que reconoce su necesidad. Vayamos a Cristo, porque cuando bebamos de esta agua, no volveremos a tener sed jamás. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día. Amén.